Y estamos con la congresista Leila Chihuahua. Vamos a hablar un poco de política deportiva y de las Olimpiadas. Pero primero hay que decir que la congresista ya no pertenece a la Comisión de Educación y Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Se salió de esa comisión. Sí, ya no. ¿Por qué? El momento no más. ¿Por qué? No, tienen que mejorar las cosas. Como decía yo hoy a un compañero que me pregunta por qué me he salido, y le digo es porque no tengo ni colegio, ni universidad, ni nido, ni guaguaguá, si no tengo nada por qué pelear ahí dentro. Claro, porque ahí adentro, la mayoría sí tienen algo. Claro. Lo cual no está muy bien, ¿no? O sea, ser dueño de una universidad y estar en la Comisión de Educación, ¿no se llama conflicto de interés? Sí, eso es lo que dicen. Entonces, yo entiendo que tiene que haber gente especializada, ¿no? En Claro. este tema. La Comisión es de Educación, Juventud y Deporte. Por eso yo acepté el compromiso de estar ahí, pero hemos hablado de cualquier cosa menos de juventud y deporte, y lo digo claramente, ¿no? Entonces hay comisiones a la cual pertenezco, como por ejemplo Comercio Exterior y Turismo, que hemos hecho grandes cosas en equipo. Todos los congresistas nos hemos olvidado del color de camiseta que teníamos y hemos hecho reuniones, hemos hecho investigaciones, hemos fiscalizado, hemos representado, hemos legislado, hemos hecho todo. O sea, una de las mejores comisiones. Y repito, ¿no? Pero en la Comisión de Educación, si tú vienes con un proyecto de una universidad, pero de ahí viene otra, ahora, yo te los firmo todos si tú me garantizas que esa universidad va a estar en buenas condiciones. Porque después pasa lo que pasa. Le quitas el dinero a una para construir otra, 2 muertos. Sí, pues. De eso, ¿quién se hace responsable? Entonces, no podemos prometer en campaña que voy a crearte una universidad, después voy al Congreso a un proyecto de ley y que me lo aprueben. Y después esa universidad no tiene ni ventanas ni carpetas. Qué barbaridad. Bueno, vamos al tema deportivo. ¿Qué balance hace usted de las Olimpiadas? Después vamos a poner el medallero para que lo vean nuestros televidentes. Pero no lo pongas. No, sí hay que ponerlo por el tema de Colombia. Yo creo que eso es importantísimo. Ahora, pero si quiere vamos poniéndolo. Pongámonos por favor la primera imagen si lo tenemos. Ah, no, las tenemos acá. Yo pensé que lo habíamos hecho en pantalla. Para que el público lo sepa. Por ejemplo, el primer país del mundo en medallas es Estados Unidos con 104, ¿no? Y tiene 46 de oro. O sea, si hay 303 eventos en las Olimpiadas, ellos tienen 104 medallas. O sea, casi se llevaron 1/3 en las Olimpiadas, ya sea con oro, con plata y con bronce. China tiene 87 medallas, 38 de oro. Sigue Reino Unido, que ha sido su mejor Olimpiada, 65 medallas, 29 de oro. Ahí está, ¿ve? Ahí yo sabía que estaba, yo sabía. ¿Por qué Mario me dices que no hay? Sí hay. Ahí tenemos, ¿eh? Estados Unidos, China, Reino Unido, Rusia, Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Australia, Japón. Japón, mal, pues, ¿no? Con 38 medallas, hombre, ¿qué cosa es esto? Pero esa es el mundo, si quieren ustedes. Pero vámonos a una realidad un poquito más cercana, que nos sirve de ejemplo, que nos da algunas lecciones, que es la realidad de Latinoamérica. Y ahí tenemos el cuadro. Cuba tiene 14 medallas, larga trayectoria en materia de preparación de atletas. Brasil, 17 medallas. Usted dirá, bueno, Brasil es un continente, tiene 200 millones de habitantes. Ahora explíqueme Colombia. Está en tercer lugar con 8 medallas. 1 de oro, 3 de plata, 4 de bronce. México, que es un país grande también, tiene 7 medallas. Argentina, 4. Y República Dominicana, 2. Venezuela, 1. Puerto Rico 2, que está al final de la tabla, y Guatemala 1. Ese es el medallero. Ahora, ¿dónde nos ubicamos? Yo buscaba, no hay. Mira, esto de Estados Unidos, el medallero de los Juegos del Primer Mundo, se llama y se resume en planificación. Apostar por algo que al final te va a resultar beneficioso. El deporte es educación, el deporte es cultura, el deporte es salud, y muchos no lo entienden. Y este medallero latinoamericano lo que dice es que los países de Latinoamérica están invirtiendo porque quieren destacar en su deporte y quieren eliminarse, digamos, malas cosas para que lo entienda la gente, como delincuencia, violencia juvenil, en algunos casos falta de educación y de cultura,
que es lo que deberíamos hacer nosotros, ¿no? Tal vez justamente los países más violentos de la región, que son Colombia y México y Brasil, que tiene muchísima violencia, uno ve ahí un mejor resultado porque sus gobiernos deben haber decidido hacer una apuesta grande, ¿no es cierto? Claro, o sea, nosotros tenemos que ver que hemos invertido 1,5 millones de soles. ¿1,5 millones de soles? Para estas Olimpiadas, en estos deportistas que han sido 16, 17. ¿Nada más? Nada más. Declaraciones de la gente del IPD que salió en el diario Correo del día domingo. No había más. Ya. Ahora, países que no están en el medallero pero que invierten. Por ejemplo, Ecuador tiene 4 veces más, pero invierten, por ejemplo, $3 millones. Claro. No, nosotros 1,5 millones de soles, ellos $3,5 millones. Ahora, claro, uno diría, miren, entonces, para la inversión que hemos hecho, la cosa no está tan mal. O sea, Inés Melchor es la primera latinoamericana en el maratón. Y ha batido su récord. Y la esperanza de medalla, que era Peter López, nacido en Estados Unidos, en Los Ángeles, y debemos darle las gracias que haya querido representar al Perú y ponerse nuestra camiseta, pues no pasó de la primera ronda. Pero así pasa en las Olimpiadas. Uno ve, cuando yo he estado siguiendo mucho las competencias, por ejemplo, en un partido de vóley, bueno, pues tienes 5 sets, ¿no? O sea, en cambio, en una pelea de taekwondo, tienes 3 minutos. En un salto largo, tienes segundos. O sea, y tienes 6 opciones. 4 años, claro, 4 años ensayando, ¿no es cierto?, para unos segundos. Pero, Rosa María, seamos sinceros, estos chicos no tienen 4 años de preparación. Los nuestros no. ¿No? Entonces, si esto nos indigna, si esto nos da pena, si esto nos molesta, te digo desde ya que de aquí a 4 años va a ser parecido igual. Si es que... Si vamos a hacer un trabajo, pensemos en las Olimpiadas ya del 2020. Yo le decía al público cuando veía este partido tan aguerrido entre brasileras y rusas ya para pasar a la semifinal, yo le decía al público, nosotros estuvimos ahí. Cuando uno ya ha estado en un lugar, puede volver a ese lugar. Sí, y nosotros, por ejemplo, estuvimos y fuimos subcampeonas olímpicas en Seúl 88. Y a las Olimpiadas de Barcelona ya no fuimos. Claro, pues. Entonces, estuvimos en la de Atlanta, que estuve yo, estuvimos en la de Sydney, que estuve yo, y de ahí se acabó. Ahora, ¿por qué? Porque en el caso del vóley, por ejemplo, que más o menos repercute en todos los deportes. Así es. Hasta el 88 se trabajó. De ahí se dejó la planificación y no se sabía a dónde íbamos. Había un grupo de chicas que venían detrás de estas campeonas, porque para mí son campeonas, de estas campeonas, subcampeonas olímpicas, que no se les trabajó en la medida que estas chicas. En esa época las chicas llegaban con 80, 90 partidos internacionales previos a la competencia más importante. O sea, si se iban a alistar para un sudamericano, no competían en Sudamérica y no traían a los países voluntariosos como ahora son Chile, Colombia, Venezuela. Antes de un sudamericano, ellas estaban en Checoslovaquia en aquella época, ellas jugaban contra Rusia, ellas iban a Estados Unidos, internadas 1 mes y medio en Corea, en Japón, en China, y después venían a jugar. Claro. Entonces, para cada evento mayor, digamos, tiene que tener una planificación. No podemos empezar una olimpiada como el chico Mario Bazán, habiendo pasado 50 vicisitudes, y que nos diga después que tuvo que ahorrar muchas veces en el desayuno porque no le alcanzaba el dinero que tenía. Tal vez a él lo que le faltó fue más orientación en sus gastos, porque según el señor Tamashiro le dieron el dinero suficiente. No podemos quedarnos solo con la versión del atleta tampoco. Claro, pero de repente lo que pasa es que sí es verdad. Puede sonar a que lo abandonaron. Claro, y no es verdad que lo abandonaron según el señor Tamashiro, pero probablemente él sí tuvo una dificultad y no hubo quien se la resolviera. Claro, porque viajó solo. Exactamente. Y en la etapa más importante, viene una olimpiada, por ejemplo, ya has clasificado, el último mes es muy importante. Muy importante. Muy importante. O sea, además hasta mentalmente, me imagino, el último mes es muy importante y tú tienes que irte con tu entrenador, por supuesto, quien es que te va a dirigir el entrenamiento diario, te va a registrar las marcas porque ya llevas un control de marcas. Te va a facilitar los entrenamientos, porque si tú te vas a un centro de alto rendimiento como se ha ido él en España, imagínate cuántos atletas olímpicos habían. Entonces él no puede utilizar la pista en el momento que le dé la gana. Tiene que ir, coordinar horarios y todo lo demás. Para eso está su manager o el dirigente de aquella federación. El todo lo hizo solo. A nosotros nos pasó una cosa parecida en el 2010, el último año que estuve yo en la selección. Íbamos a jugar el Mundial y nos llevan de Lima a Corea a una concentración que no era la adecuada
para estar un grupo de mujeres, porque estábamos en una fábrica, en una tabacalera, entonces imagínate lo que era eso, y en el comedor pues no encontrábamos lo que necesitábamos comer, porque no me dirás tú que para desayunar en Corea necesitábamos sopa de pescado y pescado ahumado. No. Para desayunar. No, así se come, ahí es horrible. Claro, pero nosotros no teníamos por qué pasar eso. No, no, para nada. Entonces, ahí no hubo una planificación, no hubo un control, y llegamos al Mundial, yo, la más delgada, con 5 kilos menos casi. No te puedo creer. Y jugábamos al día siguiente. Estuvimos como 10, 12 días, la que menos bajó de peso, yo 5 kilos. ¿Y no se les pesa constantemente? Por supuesto, todos esos riesgos y todas esas cosas tú las tienes que asumir. Pero ahí éramos un equipo, y bien que mal, teníamos nuestro entrenador, nuestro jefe de equipo, nuestro médico que llegó después para variar, pero no podíamos hacer nada más. ¿Y este chico solo? Sí. Entonces, vamos a proyectarnos de aquí al 2020 a las Olimpiadas. Entonces hay que, digamos, tener claro dos cosas. Primero, se necesita planificación, y segundo, se necesita financiar esa planificación. Sí, si no hay un financiamiento correcto, es imposible. No, es que por el momento no existe. La empresa privada está abocada solamente al deporte que le va a dar dinero o rentabilidad, el fútbol, ¿no? Entonces hay que mirar un poco más allá. Lo cual es un error, estas Olimpiadas, por lo menos en Estados Unidos estaba leyendo ratings, han sido las Olimpiadas más vistas de la historia de los Estados Unidos. Han tenido una audiencia de 270 millones de personas en total, que es muchísimo. Y eran Olimpiadas que, digamos, la señal salía limpia de Gran Bretaña, tú podías poner la publicidad que quisieras. Por supuesto. Entonces, sí hay y una los atletas, a no ser que sea el uniforme oficial, el que se nos ve en campo, el que se nos ve en la televisión, podemos llevar publicidad. Así es. Y los peruanos somos muy listos, ingeniosos, podemos ponernos la publicidad en cualquier parte de nuestro cuerpo. La publicidad de Nike, por ejemplo, y de Adidas estaba en todos lados. En todos los atletas. Pero, Rosa María, ¿dónde vamos a ir nosotros si, por ejemplo, presentamos un proyecto de ley, lo presentó la congresista Uribe, para una inclusión, digamos, progresiva de los profesores de educación física en los colegios? Lo aprobamos por mayoría y después el Ejecutivo, digamos, el gobierno, el señor Humala, le puso 50 observaciones. No hay plata. Entonces, ¿cómo hemos organizado unos juegos deportivos escolares si no hay profesores de educación física en los colegios? Ese es un problema grave. ¿Quién está dirigiendo a esos niños en estos juegos escolares? O sea, no hay profesores de educación física en los colegios. Ahora, sí existen profesores de educación física, los que estudiaron educación física y los que siguen estudiando educación física. Que cada vez son menos. Claro, algunos colegios privados sí los contratan, no hay ningún problema, pero la escuela pública no tiene obligación de tenerlo. Dentro de la currícula escolar no está contemplado la obligatoriedad de la educación física. Lo que es bien grave, ¿no? Por eso entonces, hay tanto niño obeso hoy día. ¿Qué niño, el niño qué deporte hace en el colegio? El más fácil, sueltan una pelota al aire y todos corren para acá y todos corren para allá. Colegios emblemáticos, he ido yo a visitarlos, piscina, patera, pista atlética de 6 carriles, pero la tienen, campo de fútbol hermoso, pero lo tienen. ¿Quién les enseña a esos niños? Claro, ¿para qué? ¿El profesor de ciencias naturales? Claro, y el profesor de geografía. Y el otro tema ahí es el reclutamiento, porque para reclutar, o sea, si por ejemplo, tenemos que tener un espacio. Colombia ha presentado 100 atletas. Para tener 100 atletas has tenido que reclutar 1000 atletas. Para tener 1000 atletas tienes que tener 100.000 chicos haciendo deportes. Ese es el tema. Claro, pero la infraestructura deportiva en nuestro país es escasa, deficiente y en muchas zonas de nuestro país no existe. Nula. Pero lo que sí existe, pero miren que somos buenos en correr en los Andes. ¿Y por qué no hacemos un centro de alto rendimiento de calidad en la sierra, por ejemplo? Me dijeron la semana pasada que hay uno en Huancayo. No, Rosa María, no reúne las condiciones. No es un centro de alto rendimiento, es un complejo deportivo. Ya, o sea, en un centro de alto rendimiento, como existe en España y en otros países del mundo, se hacen hasta investigaciones científicas. Claro. Tiene el atleta desde colegio, los más pequeños, donde los profesores se ajustan al horario de entrenamiento de los chicos, hasta un centro médico especializado, de donde necesitas unos lentes de contacto, te los dan ahí, hasta unas simples plantillas ortopédicas. Claro. Entonces, aquí tú dices, el centro de alto rendimiento del Cusco, es el Coliseo del Cusco, con camarotes,
para una concentración. Eso no es un centro de alto rendimiento. Claro, que no nos engañen. Ahora, tenemos dinero, recién vamos a hacer uno. En Lima, en La Videna. En Lima, pero volvemos a lo mismo. Traes a los atletas del interior del país a Lima, no rinden igual, no duermen igual, por más que le pongas un lindo colchón ortopédico. No vale la pena. Porque no además, comen igual. Pero además no vale la pena, porque la ventaja de las maratonistas y los maratonistas es entrenarse en su altura. Así es, esa en es su hábitat natural. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido, Leila Chihuahua. Nos quedaríamos conversando mucho rato. No sé, a usted le ha pasado a mí, pero se han acabado las Olimpiadas y nos ha quedado un gran vacío porque no hay nada que ver. No hay nada que ver en la tele. Y usted se las ha visto todas. Sí. Y las goza. Sí, sí, sí. Porque además ha sido parte de ellas. Yo sí, y bonitos recuerdos y ver gente que todavía tiene 40 años como Scott en Estados Unidos, sí, y estar jugando, y después digo, pero hubiera podido un poco más, ¿no? Claro. Pero bueno, muchos también me dijeron que ya era momento de retirarme, que estaba vieja. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Vamos a una pausa y lo hacemos para hablar del agua. No se muevan.